Buenos días. Esta va a ser la clase 5A, que me di cuenta que la debería de haber hecho antes de la clase 6, pero bueno, ya hice la clase 6, entonces a esta le vamos a poner clase 5A, que va a ser anterior a la clase número 6. Entonces, en esta clase básicamente lo que vamos a discutir es cómo reaccionan los materiales frente a la carga eléctrica. Y entonces vamos a hablar de materiales conductores, y materiales no conductores, o aislantes. Vamos a decirle que son materiales aislantes. Entonces, los materiales conductores son aquellos en donde las cargas eléctricas se pueden mover sin ninguna dificultad. Las cargas eléctricas se mueven sin dificultad. Y los materiales no conductores pues son lo opuesto. Los no conductores las cargas eléctricas no se mueven. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, estas dos definiciones son dos definiciones idealizadas. O sea, no hay materiales conductores perfectos ni hay materiales no conductores perfectos. En cualquier material las cargas eléctricas pues van a tener una pequeña dificultad para moverse, y esta dificultad va a ir aumentando de una manera continua entre esos materiales que nosotros llamamos conductores y esos materiales que nosotros llamamos no conductores o aislantes. Recuerden ustedes que este curso de electromagnetismo es un curso de electromagnetismo clásico, porque seguramente todos ustedes ya pensaron en los superconductores. En los superconductores la carga eléctrica se mueve con una resistencia igual a cero, ¿sí? Igual a cero, estrictamente igual a cero, pero el fenómeno de superconductividad es un fenómeno cuántico. Entonces ese fenómeno no queda descrito dentro del ámbito de este curso. Y entonces lo que les dije anteriormente, pues es correcto dentro de las limitaciones que presenta este curso, que es un curso de electromagnetismo clásico. Entonces, nos vamos a quedar con esta definición de los materiales y nosotros vamos a hablar de los materiales conductores. Imagínense ustedes que nosotros tenemos un campo eléctrico, vamos a decir que el campo eléctrico fluye de esta manera, estas son las líneas de campo eléctrico, y entonces, como les dije en algún momento, las cargas eléctricas positivas son las fuentes del campo eléctrico, las cargas eléctricas negativas son los sumideros del campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico que está dibujado ahí es como si tuviéramos nosotros cargas eléctricas del lado izquierdo, cargas eléctricas positivas del lado izquierdo y cargas eléctricas negativas del lado derecho. O sea, la combinación de cargas pues puede ser, como les dije, cargas positivas del lado izquierdo, cargas negativas del lado derecho, o solamente cargas positivas del lado izquierdo, o solamente cargas negativas del lado derecho. Bueno, ahí está.
Ahora imagínense que nosotros vamos a meter dentro de este campo eléctrico un objeto conductor. Para hacer la cosa fácil, vamos a suponer que esa es una esfera conductora. Entonces el campo eléctrico se va a ver deformado. Lo voy a hacer en otro color. ¿En qué color? Lo voy a hacer en anaranjado, no en azul. Lo voy a hacer. Y el campo eléctrico, pues va a suceder que viene aquí así, sale del otro lado, aquí viene una línea que se va a deformar y sale de este lado, viene otra línea que se deforma de esa manera, y del otro lado pues va a pasar más o menos lo mismo. Ahí tenemos el campo eléctrico una vez deformado. Entonces vamos a escribir en rojo es el campo eléctrico original. En verde tenemos el objeto conductor. Y en azul tenemos el campo eléctrico deformado por la presencia del objeto conductor. Entonces lo que yo les digo es que van a ocurrir dos cosas que son muy importantes y las vamos a escribir aquí en negro. Dentro de un conductor el valor del campo eléctrico va a ser igual a 0, lo que implicaría que el valor del potencial electrostático dentro de un conductor pues va a ser igual a una constante. ¿Por qué sucede eso? Porque acuérdense que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial electrostático. Si queremos que el campo eléctrico sea 0, pues el potencial electrostático tiene que ser una constante para que a la hora que tomemos el gradiente de eso, pues nos dé 0. Y la otra propiedad importante, el campo eléctrico siempre es perpendicular a una superficie conductora. Siempre es perpendicular a una superficie conductora. Entonces, aquí arriba, donde tenemos el dibujito, las líneas azules, en la intersección de las líneas azules con la línea verde que representa al objeto conductor, esas intersecciones van a ser siempre ortogonales, van a formar un ángulo de 90 grados. Claro, en el dibujo no se ve eso, pero es no porque no sea así, sino porque yo no puedo dibujar muy bien. Y además, no sé si ustedes lo hayan intentado, pero escribir sobre el iPad es a veces medio difícil, como que es más, hay mucha menos fricción que cuando escribe uno sobre el papel o sobre el pizarrón, entonces resulta más difícil escribir. Supongo que tendrá uno que acostumbrarse a escribir sobre el iPad. Bueno, ahí tenemos este caso. Entonces vamos a ver
que estas dos conclusiones que tenemos ahí son verdaderas. Entonces, la segunda es más fácil de probar que la primera. Entonces, imagínense que nosotros tenemos aquí una superficie conductora, ahí está un pedazo de una superficie conductora sobre la cual hay cargas eléctricas, ¿sí? Sobre la cual tenemos cargas eléctricas. Y recuerden ustedes que las cargas eléctricas pueden moverse libremente sobre la superficie conductora. Entonces, si nosotros tenemos un campo eléctrico aplicado sobre esta superficie conductora, pues las cargas eléctricas van a interactuar con el campo eléctrico, y si el campo eléctrico no es terriblemente grande, no se van a poder salir de la superficie. O sea, vamos a suponer que tenemos campos eléctricos suficientes como para causar movimiento de las cargas sobre la superficie conductora, pero no suficientes como para arrancar las cargas de la superficie conductora. Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos un campo eléctrico que ya una vez que llegamos al estado de equilibrio, porque acuérdense, siempre va a haber un transiente. Está el campo eléctrico, nosotros metemos el objeto conductor dentro del campo eléctrico y el campo eléctrico se va a deformar. El tiempo que se tarda en pasar del estado original al estado final, pues va a ser un tiempo finito, que generalmente es muy rápido, pero eso se llama un estado transitorio. Entonces aquí lo único que nos interesa es el antes y el después. El transitorio no lo vamos a estudiar en este momento, y lo único que les puedo decir es que el transitorio ocurre de una manera muy rápida. Entonces vamos a suponer que nosotros ya llegamos al estado final y resulta que el campo eléctrico quedó de esta manera. Si nosotros vemos ese campo eléctrico va a tener una componente perpendicular a la superficie, que va a ser esta. En esa dirección va a estar la componente. Bueno, la flecha va a estar apuntando hacia abajo, vamos a hacerlo bien. La flecha va a estar apuntando hacia abajo. Ahí tenemos la componente perpendicular y vamos a tener una componente paralela a la superficie, que va a resultar ser esa que está ahí. Ahora, ¿estamos en un estado de equilibrio? Pues habíamos dicho que sí, pero si nosotros vemos esto que les he dibujado ahí, pues la carga que nosotros tenemos aquí va a estar sometida a dos campos eléctricos. Un campo eléctrico perpendicular, que es este que nosotros tenemos aquí. Este es el campo eléctrico perpendicular, y un campo eléctrico paralelo, que es ese que tenemos ahí. Pero acuérdense, ¿cuál es la definición de un conductor? Sobre un conductor las cargas se pueden mover libremente. Entonces, esta carga, cuando cuando se le aplica el campo eléctrico paralelo a la superficie, pues se va a mover a lo largo de la superficie. Entonces todavía no hemos llegado al estado de equilibrio, ¿sí? Una vez que lleguemos al estado de equilibrio, las cargas no se van a mover más. Entonces eso implica que para que las cargas no se muevan más, el campo eléctrico sobre la superficie del conductor tiene que ser estrictamente perpendicular. Y ese es el argumento que nos lleva a ver que el campo eléctrico sobre una carga sobre una superficie conductora es perpendicular. Bueno, otra cosa que es importante, que se me olvidó escribir aquí, que es otra de las propiedades de los conductores. Las cargas eléctricas
en un conductor se localizan sobre su superficie. Las cargas eléctricas en un conductor se localizan sobre su superficie. Imagínense ustedes que nosotros tenemos un cuerpo conductor. Aquí está el cuerpo conductor. Y este cuerpo conductor no está hueco. Este cuerpo es un pedazo de metal. Digamos, ahí está el cuerpo conductor, que es un pedazo de metal. Y en ese pedazo de metal, de alguna manera, nosotros ponemos cargas eléctricas. Hay cargas eléctricas. Entonces recuerden ustedes que las cargas eléctricas se pueden mover libremente. Se pueden mover libremente. Vamos a suponer que todas son cargas eléctricas positivas. Entonces, pues cada una de ellas va a experimentar una fuerza de repulsión debido a las otras cargas y se van a tender a alejar. Pero como se mueven libremente, pues esas fuerzas de repulsión las van a ir empujando, las van a ir empujando, las van a ir empujando hasta que estas cargas no se puedan mover más. ¿Y cuándo es cuando estas cargas no se van a poder mover más? Bueno, cuando estas cargas lleguen a la superficie del conductor y entonces vamos a llegar a un estado de equilibrio donde las cargas eléctricas van a estar sobre la superficie del conductor y eso es una consecuencia directa de la manera en que definimos nosotros el conductor. Es un objeto sobre el cual las cargas eléctricas se pueden mover sin ninguna dificultad. Entonces ahí vemos nosotros que las cargas eléctricas están dentro del conductor. Bueno, una vez que hemos hecho esto, pues podemos nosotros ver la siguiente propiedad que nos dice que en el interior de un conductor no hay campo eléctrico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dibujar otro cuerpo conductor. Vamos a hacerlo en la página de abajo. Ahí tenemos un cuerpo conductor y este cuerpo conductor es sólido, ¿sí? Este cuerpo conductor es sólido y nosotros tenemos, bueno, podemos tener cargas dentro de este cuerpo conductor. Entonces vamos a dibujar un campo eléctrico. Vamos a meter este cuerpo conductor dentro de un campo eléctrico, fue lo que hicimos hace rato. Entonces ahí viene el campo eléctrico y cuando llega el conductor, las líneas de fuerza son perpendiculares al conductor, no importa lo cual sea la forma del conductor, las líneas del campo eléctrico van a ser siempre perpendiculares al conductor, ¿sí? Ahí están las líneas del campo eléctrico y ya vimos que tienen que ser perpendiculares a la superficie del conductor. Fíjense, las cargas, el campo eléctrico fluye de las cargas positivas a las cargas negativas. Entonces, lo que está ocurriendo es que en estos puntos aquí ha traído unas cargas negativas que vivían en algún lugar del metal. Ahí tenemos eso. Entonces, ¿cómo sabemos que no hay
campo eléctrico en el interior del conductor? Bueno, pues vamos a dibujar una superficie de Gauss. Vamos a dibujar la superficie de Gauss en color azul a una distancia pequeña por debajo de la superficie del conductor. Entonces, esa es una superficie de Gauss. Superficie de Gauss. Evidentemente queremos una superficie de Gauss para aplicar la ley de Gauss. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice que el flujo del campo eléctrico es igual a la densidad de carga superficial sobre epsilon 0. No es cierto, no es la densidad de carga superficial, es la carga encerrada por la superficie S entre epsilon 0. Eso es lo que nos dice la ley de Gauss. El flujo del campo eléctrico es igual a la carga encerrada por la superficie entre epsilon 0. Entonces, ¿cuánta carga hay dentro de la superficie punteada? Pues dentro de la superficie punteada la carga es igual a 0, lo que implica que el flujo del campo eléctrico es igual a 0, lo que implica que el campo eléctrico es igual a 0. Ahora me van a decir, bueno, pero todavía hay un pequeño espacio entre la superficie del conductor y la superficie de Gauss. Bueno, pues vamos a tomar otra superficie de Gauss que esté más pegadita a la superficie del conductor y otra más pegadita a la superficie del conductor. Y así vamos viendo que en todos los casos la carga contenida dentro de la superficie de Gauss va a ser 0 y entonces el campo eléctrico dentro del conductor va a ser igual a 0. Y no importa cuál sea la forma del conductor, eso es muy importante. No importa cuál sea la forma del conductor, el campo eléctrico dentro de un conductor siempre va a ser 0. Utilizando este argumento de la ley de Gauss y el hecho de que en el estado de equilibrio las cargas eléctricas pues se van a la superficie, que fue lo que discutimos anteriormente. Entonces vamos a dibujar otra vez una superficie conductora. Ahí tenemos una superficie conductora y hemos demostrado que la intensidad del campo eléctrico, que el campo eléctrico total dentro del conductor, independientemente de la forma que tenga el conductor, es igual a 0. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos es que el potencial electrostático dentro de un conductor tiene que ser igual a una constante. Vamos a ponerle U0. Y la pregunta que yo les voy a hacer ahorita es, ¿cuánto vale el potencial electrostático sobre una superficie conductora? Pues en el interior vale epsilon 0. ¿Qué tanta diferencia hay entre el interior y la superficie? Pues la superficie es como el límite del interior. La superficie está tan cerca del interior como nosotros queramos, ¿sí? Podemos decir la superficie está a 1 milímetro del exterior, está a 1/10 de milímetro del interior, está a 1 milésima de milímetro del interior, está básicamente la frontera es lo mismo que el interior y entonces lo que nosotros vemos es que el potencial electrostático sobre una superficie conductora va a ser igual a una constante. Existe otro argumento que nosotros podemos utilizar para ver que el potencial sobre una superficie conductora es constante y este argumento es el que sigue.
Fíjense ustedes, ¿qué es el potencial electrostático? El potencial electrostático es la energía potencial por unidad de carga. ¿Sí? Energía potencial por unidad de carga. Entonces, si nosotros tenemos un gradiente de potencial, las cargas eléctricas van a tender a moverse. ¿Sí? Entonces, si tenemos un potencial, digamos que tenemos aquí una región del espacio, y aquí tenemos un potencial 1 y aquí tenemos un potencial electrostático 2, y el potencial 1 es mayor que el potencial 2, ¿sí? Las cargas positivas van a tender naturalmente a moverse hacia allá y las cargas negativas van a tender naturalmente a moverse hacia acá, como lo indican las flechas. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia de energía potencial. Es como lo que pasa en el campo gravitacional. Nosotros estamos parados sobre el piso, levantamos una piedra y le vamos aumentando su energía potencial. Si soltamos a la piedra naturalmente se va a mover de lugares de energía potencial alta a lugares de energía potencial más baja. Y eso siempre va a ocurrir así. Lo que pasa es que en el caso de la fuerza gravitacional solamente tenemos un tipo de carga gravitacional, que es la masa. Solamente hay masa positiva. En el caso de los fenómenos electromagnéticos, pues tenemos dos tipos de carga, la carga positiva y la carga negativa. Entonces, como vimos, las cargas positivas se van a mover de lugares de potencial electrostático alto a lugares de potencial electrostático bajo, y las cargas negativas se van a mover al revés. Entonces, estábamos utilizando otro argumento para ver que el potencial electrostático sobre una superficie conductora es una constante. Vamos a utilizar el argumento siguiente. Supongamos que el potencial electrostático sobre una superficie conductora no es constante, entonces hay un gradiente de potencial electrostático a lo largo de la superficie conductora. ¿Qué le va a pasar a las cargas que están sobre la superficie conductora? Se van a mover. Entonces no vamos a estar en un estado de equilibrio. Las cargas se van a mover y se van a mover hasta que encuentren un estado de equilibrio. Ya no se van a mover. Para que las cargas no se muevan, necesitamos que no haya un gradiente de potencial electrostático sobre la superficie conductora. Por lo tanto, cuando no existe un gradiente, lo que tenemos es un valor constante. Y ese es otro argumento mediante el cual nosotros podemos decir que el potencial electrostático sobre una superficie conductora es igual a una constante. Finalmente, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos aquí una superficie conductora que la he dibujado así plana por simplicidad. Y entonces nosotros tenemos que sobre esa superficie conductora hay un campo eléctrico que, como sabemos, es siempre perpendicular a la superficie conductora. Vamos a dibujarlo de esa manera. Vamos a agarrarnos una superficie de Gauss. Vamos a decir que nosotros nos dibujamos una superficie de Gauss que va a ser un cilindrito que lo dibujamos de esa manera, y lo que nosotros queremos calcular es el flujo del campo eléctrico. Bueno, pues el flujo del campo eléctrico en este caso pues claramente se ve que va a ser igual al valor del campo eléctrico en este punto, digamos, eso lo vamos a escribir con rojo. El valor del campo eléctrico en ese punto por
el área de la tapa de este pequeño cilindro. Entonces tenemos que el flujo del campo eléctrico va a ser igual a E punto de A. Es el flujo del campo eléctrico. En este caso particular, la superficie y el campo eléctrico son paralelos. Entonces eso nada más nos va a quedar igual al producto de las magnitudes. Y la ley de Gauss nos dice que esto es igual a la carga encerrada por la superficie dividida entre epsilon 0. Bueno, pues la carga encerrada por la superficie va a ser igual a la densidad superficial de carga que nosotros tengamos sobre la superficie conductora por el área de la tapa dividida entre epsilon 0. Entonces, cuando nosotros tenemos una superficie conductora que está en presencia de un campo eléctrico, va a ocurrir un transitorio y luego vamos a llegar a un estado de equilibrio y va a haber un campo eléctrico sobre la superficie conductora. Ese campo eléctrico lo que está haciendo es que está acumulando carga en ese punto. ¿Y cuánta carga está acumulando ese campo eléctrico? Pues es la densidad superficial de carga que sale de resolver esta ecuación, de despejar la densidad superficial de carga de esta ecuación, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces la densidad superficial de carga sobre una superficie conductora va a estar dada por epsilon 0 por el valor del campo eléctrico sobre esa carga conductora, sobre esa superficie conductora. Epsilon 0 por E sigma, se cancelan las D's, está bien, esa es la cantidad de carga que atrae el campo eléctrico sobre una superficie conductora y lo encontramos utilizando la ley